El doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente es docente investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Jorge Contreras Peralta es licenciado en Relaciones Internacionales por la UAP, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la maestría en Ciencias Políticas y de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. El maestro Luis Carlos Ortega Robledo es candidato a doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, docente en la carrera de Relaciones Internacionales de la UNAM, FES Aragón. El doctor Ricardo Sánchez Méndez es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestría en Relaciones Internacionales y doctorante en Administración Pública. Actualmente se desempeña como cónsul adscrito en el Consulado General de México en Austin, Texas. ¿Listo? Maestro, doctor, cónsul, muchas gracias por estar aquí. Un gusto tenerlos, un honor. Callan. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar, presentándolos con su libro que fue América Latina en el siglo XXI, desafíos geopolíticos en una era de competencia global. Un libro muy interesante, ahorita por lo que escuché. Y bajo este marco quisiera empezar con la siguiente pregunta. Estados Unidos ha estado muy involucrado en los últimos meses en la cuestión de la guerra en Europa, en Medio Oriente, y yo he notado como que ha habido cierto aislamiento hacia América Latina, como que no tiene la misma presión. En ese sentido, ¿qué vigencia le ven, y en caso de que la haya, si tiene una fecha de caducidad, doctrinas como la doctrina Monroe y el Gran Garrote en América Latina? Así es. De hecho, en la posguerra fría se habla con frecuencia que existe un multipolarismo, ¿no? Ya no el bilateralismo, la confrontación este-oeste, o sea, Unión Soviética, Estados Unidos. Pero el mundo es multipolar. Y en ese sentido, en ese espacio, a veces se expresa que Estados Unidos, por lo tanto, perdió liderazgo, hay una declinación de su poder, hay una declinación económica, etc. Y al revés, suele suceder que Estados Unidos ha adquirido, ¿verdad?, otras facetas diferentes en su comprensión y en su forma de operar a nivel internacional. Lo hace a través, económicamente, de las multinacionales, de sus instituciones. Se ha fortalecido militarmente porque sabe que la Guerra Fría representa más peligros que la Guerra Fría, porque ahora no solamente se enfrenta a la Unión Soviética, sino se enfrenta, digamos, a otras, no potencias, pero sí a otros poderes como asiáticos, China, la Corea del Norte, ¿verdad? Y no se diga Rusia en otra etapa diferente, ya no Unión Soviética. En ese sentido, Estados Unidos no es que haya descuidado América Latina, al contrario, ahora está más interesado por cuanto que encuentre que hay una competencia con China, que China ya se ha infiltrado muchísimo en ciertos países de América Latina, Chile, Argentina, Brasil, y no se diga México, a través de inversiones, particularmente en aquellos aspectos estratégicos que le corresponden a la visión de su política. Estados Unidos está presente y no va a permitir de alguna manera que lo que tradicionalmente fue su área de influencia siga o se vaya perdiendo, sino al contrario, va a estar presente con otros principios, entre comillas, u otras doctrinas. Todo depende de la visión republicana o de la visión demócrata al interior de Estados Unidos. La suerte que sí, en este caso, ¿no? Maestro. Claro, siguiendo con el comentario porque la Guerra Fría nunca terminó, es una continuación. La Guerra Fría nunca terminó, es una continuación de lo que presenciamos hace 30 años, con la característica de que, ya no son dos bloques, es decir, ya no es esta vieja confrontación entre Oriente y Occidente o entre el socialismo y el capitalismo, sino más bien entre los valores
de Occidente versus los valores orientales. Y aquí estamos hablando no solamente del caso de Rusia como heredera de la Unión Soviética, sino también el propio papel de China, ¿no? Se habla de China como una potencia emergente. Yo siempre he sido muy crítico de decir que China es una potencia emergente, ¿no? China siempre fue una gran potencia, ¿verdad? Desde las grandes dinastías Ming, Qing, etcétera, siempre fue una gran potencia. Todavía hasta el siglo XVIII ella solo representaba casi un tercio de la economía mundial. La primera en establecer un modelo protoindustrial, el modelo que llega a Inglaterra, pues sale de los ingenieros chinos que había ya en aquel momento en lo que, bueno, se entendía como el imperio chino, y tiene una época oscura en el siglo XIX. A principios de ese siglo le dan la espalda al mar, cierran su comercio y bueno, lo que ya conocemos históricamente, una intervención por parte de las potencias extranjeras, particularmente del Imperio Británico, que se asienta en Hong Kong, pero a raíz del desarrollo de las iniciativas económicas con Deng Xiaoping, a partir de la década de los 70, que esta idea de modernización en el sector industrial, en el sector agrícola, militar, pues apuntaló a Rusia, ¿no? A China, se conoce a China como esta idea de la gran fábrica global, ¿no? En China llegan pues una gran cantidad de empresas de toda índole, se fabrican productos tanto de bajo valor agregado como de alto valor agregado. Datos recientes mencionan que 80% de las transnacionales estaban en el mercado chino. Y con todo ese poder que llega, ¿verdad? Que prácticamente como esponja succionan todo el conocimiento tecnológico de todas las empresas que participan en China, evidentemente estas empresas aprovechando la mano de obra, ¿verdad? Ciertos incentivos fiscales, pues, se posiciona, pero China lo aprovecha. Y es un actor que ya a partir del 2000, particularmente en el 2001, cuando entra la OMS, pues comienza a tener una participación importante, ya no solamente en la región de Asia, en el sudeste asiático, por ejemplo, sino ya ahora lo vemos en países como América Latina, pues invierte más de 50,000 millones de dólares, por ejemplo, a Venezuela, inversiones que tiene con Brasil, bueno, alianzas comerciales con Brasil, inclusive con la Argentina de Milei, por citar algunos ejemplos. Entonces estamos en un contexto tripolar, algunos lo mencionan tripolar, a Vladimir Putin le gusta utilizar la palabra multipolar, realmente estamos en un contexto tripolar, donde siguen presentes, ya no repito esa vieja ideología o conflicto político, socialismo, capitalismo, sino realmente ya la cuestión de los valores de Occidente versus los valores de Oriente. Y precisamente esta gran ebullición que ha tenido China, pero también Rusia, ahora que lo mencionábamos en la ponencia anterior, o sea, cuando cae la Unión Soviética queda un poco encasillada. El proceso de recuperación fue lento, pero fue conciso, y a tal punto que hoy tiene participación en lo que ellos, repito, denominan su cercano extranjero, pero también lo vemos ahora con una fuerte presencia, por ejemplo, en Medio Oriente. Si uno se pregunta por qué Bashar al-Assad, presidente de Siria, sigue en el poder, pues es producto del gran apoyo que le otorgó el gobierno de Vladimir Putin al presidente sirio, sus acuerdos en materia de energía, incluida la nuclear que tiene con Irán, y así por citar algunos ejemplos, ha hecho que pues tenga dos contrincantes fuertes, los Estados Unidos, que se han venido replegando. Realmente las intervenciones que tuvieron en Afganistán, en Irak, prácticamente resultaron catastróficas. Fue más lo que invirtieron que el resultado que obtuvieron positivo de ello. Y mientras Estados Unidos estaba ocupado en otras regiones, los chinos se les fueron metiendo, ¿verdad? Poco a poco en América Latina, a tal punto de que, bueno, ya tenían un fuerte contendiente en lo que se denomina, o mucho tiempo se denominó, el patio trasero estadounidense. Entonces, esta idea que mencionas de la doctrina Monroe, yo creo que está más vigente que nunca, es más, nunca desapareció. Entonces, esta idea sigue presente, siguen siendo los principales suministradores de productos para la mayoría de los países latinoamericanos, y estos programas de índole de seguridad, como la iniciativa Mérida, el ASPAN, el plan Colombia, pues solamente refuerza esta idea de militarizar
a través de la gran cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos, apoyados por las diferentes flotas, ¿verdad? Y los comandos, en el caso de América, el Comando Norte y el Comando Sur, pues ese es asegurar una región como lo es el continente americano en general, pero en particular la América Latina, a todas luces estratégicas, por lo que mencionamos ya anteriormente, la vasta cantidad de recursos y de diversos recursos naturales que hay en la región. Gracias. Pues es un tema muy apasionante, ¿no? O sea, las relaciones de Estados Unidos con América Latina, sin duda. Y nos damos cuenta que este esquema que ellos han llevado durante muchas décadas, 20, lo que va del siglo XXI, no ha variado sustancialmente. De manera que la presencia de los Estados Unidos sigue manteniendo su presencia, su influencia en la zona inmediata que es América Latina, el Caribe, ¿verdad? Nadie, creo yo, hasta el momento, excepto Cuba, ¿verdad? Claridades, ustedes saben, que es la presencia de la Unión Soviética, ¿verdad? La presencia de China, muy importante, y los países de la Alianza Alba, que ahí están presentes hasta el momento, y tal vez haya sus matices en la relación con los Estados Unidos. Sin embargo, el resto de los países de América Latina tienen una relación muy cercana con los Estados Unidos. Esta inversión, comerciales, es nuestro principal socio comercial dentro de. Entonces, yo creo que eso todavía se mantiene y no creemos que vaya a cambiar en el corto plazo. Bueno, ya hablamos un poco de Estados Unidos. En cuestión de China, es sabido que es uno de los grandes inversores en lo que es conocido como el Triángulo del Litio, Chile, Bolivia, Argentina. México, lo hemos visto aquí con la industria automotriz. Hay alrededor de más de 20 marcas chinas de autos chinos, marcas chinas de automotrices aquí en México. Pero, ¿qué más nos pueden platicar acerca de China? ¿Cuál es el futuro de China? También en términos de la ruta de la seda, One Belt, todo su proyecto de nación. Entonces, no sé qué nos puedan platicar acerca de esto. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mi nombre es Jorge Contreras Peralta, soy profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. Sin duda, China como caso de estudio en las relaciones internacionales ha recobrado mayor relevancia. Muchas veces se le considera como parte de los estudios regionales, pero en las últimas décadas considero que merece un campo, ¿no? Específico, ¿no? Un campo para adentrarnos al estudio de China. Como bien hemos observado a lo largo de las últimas décadas, pues el proyecto chino, el modelo chino, ¿no? De crecimiento, con base obviamente en las reformas que ha logrado a lo largo de las últimas décadas, estas reformas que sin duda fueron fundamentales desde Deng Xiaoping, por ejemplo, que ha impulsado cambios en la estructura de las distintas, ¿verdad?, estrategias de producción. Hemos observado cómo ha logrado en las últimas décadas, en un primer momento, la soberanía y seguridad energética, a propósito de su presencia en algunos territorios. En África, como bien hemos observado, hay una mayor incursión de China para hacerse de recursos energéticos, recursos naturales. En América Latina, el tema, como ya se mencionó, de la innovación tecnológica, me parece que eso ha permitido, por ejemplo, que China, a través de los joint ventures que impulsó con empresas europeas, ¿no?, alemanas, por ejemplo, lograra una mayor innovación, ¿no?, especialmente a través del impulso estatal a las empresas, que creo que es muy importante. Recordemos el modelo económico y el peso del Estado chino en el financiamiento de muchos sectores productivos. De hecho, ese ha sido uno de los argumentos que hemos escuchado en los últimos días por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, para la imposición de aranceles, ¿no? Argumentan que es competencia desleal porque el gobierno chino está detrás o impulsa, ¿no?, a los sectores productivos, pues han
generado esa competencia desleal, por un lado. Por otro lado, con respecto al tema energético, hemos observado que el litio, como bien lo comentas, se ha convertido en un recurso estratégico, por un lado, para el tema de las baterías. No obstante, hay otros recursos que también hay que considerar, cobre, por ejemplo, recursos como el sodio, ¿no? Que también los chinos han impulsado a través de la innovación avances para el uso de este mineral, un poco incluso para dejar de depender del litio, por ejemplo, ¿no? Especialmente de regiones como la de América Latina, ¿no? Considero. Y ha logrado, por ejemplo, a lo largo de los últimos años, un avance importante en tecnología, especialmente de telecomunicaciones. Ya observamos que los chinos pudieron construir un teléfono con componentes, ¿no? Nacionales, sin depender de las fábricas de chips de los países europeos, por ejemplo, de Taiwán, ¿no? En su caso, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Creo que esos avances le han permitido a China una mayor participación, pero por otro lado han generado reacciones en los mercados globales, especialmente en el europeo y en el estadounidense, al avance chino. Creo que ese es un reto, obviamente más allá del modelo, porque también el modelo chino ha impuesto un reto a la democracia liberal, como bien hemos observado, a la economía de libre mercado, ¿no? Me parece. Propósito. Punto. Yo considero que la presencia de Estados Unidos en América Latina se da fundamentalmente por el lado económico. Por ejemplo, en la década, al inicio del milenio, ¿verdad?, pretendió crear un mercado semejante al TELCAN, Tratado de Libre Comercio Americano, el famoso ALCA, Acuerdo de Libre Comercio, que indudablemente fracasó, pero solo no se salió de la línea libre comercio, solamente es, ¿verdad?, comercio, o sea, mercancías y capitales, más no personas, no derechos humanos, no medio ambiente, etc. Indudablemente hubo oposición del CARICTA, del CARICOM, del Mercosur, ¿no? Pero eso no significó que no tuviera la presencia en el aspecto comercial. En el aspecto político, bien sabemos que América Latina ha venido transitando con gobiernos, muchos países de América Latina, con gobiernos progresistas. Y entonces Estados Unidos indirectamente ha provocado los lawfare, que significan los golpes legislativos y los golpes judiciales que se han dado en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y se preparaba uno para México. No prosperaron porque definitivamente, ¿verdad?, esos gobiernos tenían de alguna manera fuerza popular. En algunos otros países sí prosperaron, como en el caso de Morales, da Silva, así sucesivamente. Pero eso es muy importante, ¿no? Ahora, en el aspecto militar de ese tipo, hay bases militares, a través del Comando Sur y a través del Comando Norte, que cubren gran parte de América Latina y el Caribe para cualquier movimiento, ¿verdad?, que pudieran hacer los gobiernos en un momento dado, de o de estar en contra de las políticas. Entonces, realmente América Latina en términos generales es aliado, ¿no? Y Estados Unidos pretende crear unas alianzas, ¿verdad?, pero ahí está presente. Con respecto a China, no podemos dejar de mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, su confrontación con Estados Unidos por razón de Taipei. China quiere que Taipei quede en... Y por lo tanto, en un momento dado, Estados Unidos apoya. 2. El comercio desleal. Lo acabamos de vivir la semana pasada en términos de que, ¿verdad?, China introduce, ¿verdad?, coches eléctricos en Europa con comercio desleal, porque bien sabemos que existe en muchos subsidios a la industria, ¿verdad?, automotriz. Entonces, los europeos, a través de la FIA, a través de Renault o a través de Volkswagen, se rebelan en contra de esto porque realmente les afecta en sus costos, ¿verdad?, y en sus ventas más. En el caso de Estados Unidos, tiene una confrontación permanente, ¿verdad?, comercial, por razón del acero, en un caso, por razón de las tarifas, lo que llamamos guerra comercial en Estados Unidos y China,
que afecta a gran parte del comercio internacional, a pesar de que China forma parte de la OMS, de la OMC, del comercio, y como jugador global tendría que atenerse a las reglas del juego. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque China juega a dos bandas, al exterior como capitalista y al interior como socialista. Entonces, eso le da ventajas, indudablemente, en el mundo, el global. ¿No? Pues bien, es un tema, efectivamente, gracias doctor, aquí tenemos todavía es un tema que está dando mucho de qué hablar, está en el debate actual, de la presencia de China, y ese es un tema que comenta el doctor Paulino Arellanes, muy interesante, el tema de los vehículos chinos, y eso está dando de qué hablar en nuestro país, en México, porque estamos viendo, están llegando muchas marcas de autos chinos. La gente, ¿verdad? Pues tiene la opción de comprar un auto chino o un auto que es ensamblado en territorio nacional, pero de origen estadounidense o japonés. Entonces ahí es una decisión de las fuerzas del mercado, ¿verdad? Del consumidor, pero que está afectando ya de alguna manera en los Estados Unidos. ¿Por qué? Ellos ya tienen pues el problema de las tarifas, acaba de comentarlo el doctor Paulino, y no han dejado entrar, ni creo que vayan a dejar entrar por razones de protección a sus armadoras. Los Estados Unidos sabemos que es uno de los mercados que tienen las mayores producciones, las más altas del mundo de autos, ¿verdad? Y de autos mucho de mejor calidad que pues los carros chinos. Entonces ese es un tema interesante, hay que seguirlo, sobre todo en los meses que vienen, porque me parece que está creando ciertas tensiones en los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo y lo que viene en estos próximos años para ver cómo vamos a ir reaccionando, ¿verdad? Vamos a tener que tomar decisiones. Tenemos también que proteger nuestra industria, digo, sin cerrarnos, porque nos estamos abriendo, nos hemos abierto hacia todo el mundo, pero también tenemos, me parece, que tener cuidado con la calidad, dejamos entrar todo, y nosotros como país creo que también tenemos que desarrollar nuestra industria nacional. Entonces, hasta el momento, si ustedes lo ven, no tenemos un auto que sea totalmente mexicano. No se ha hecho. Malasia tiene un auto que se llama Proton, desde hace muchos años, cuando yo estuve en Malasia. Tienen autos muy buenos, de muy buena calidad, malasios, totalmente hechos en Malasia, con tecnología de Malasia. México no lo tiene. ¿Por qué no lo hemos hecho? No lo sé. Tal vez no hay inversionistas, no hay quien ponga atención en ese mercado, pero creo que ya es el tiempo de que podamos desarrollar algún prototipo de vehículo mexicano con componentes que sean de nuestra patria. Entonces, ahí tenemos un mercado impresionante, tenemos Centroamérica, podemos abrir nuevos mercados para cosas mexicanas, productos mexicanos, y no precisamente recibir productos que son de otra calidad, ¿verdad? De estos países que estamos comentando.